apareció una verificación de aprendizaje que no estaba el viernes, la pusieron durante el fin de semana, yo me enteré recién ayer. Es cortita y no es complicada. No sé si han estado haciendo algunos de los ejercicios de la guía, y si les ha quedado alguna pregunta de los ejercicios o de la teoría. Profe, yo estaba viendo los videos y que no llegan a mis criterios. Lo que no me... Capaz que ya lo vimos, pero... ¿Qué es la suma geométrica? La suma Sí, geométrica la vimos cuando vimos sumatoria. Es la suma de potencias sucesivas de un número, de una base. Eso es la siempre tiene que haber una serie. diferencia, porque siempre lo ponía como una diferencia para, en los videos, por ejemplo, para saber si era No, convergente o esas son las divergente. telescópicas, no las Ah, geométricas. telescópica. Yo estaba mal. Telescópicas, sí, que creo Ah, que ok. también las vimos, las telescópicas, ¿no? Sí, las vimos, las sumatorias telescópicas. Cuando vimos no sé si te acordás, cuando vimos la fórmula para hallar la suma de los cuadrados, por ejemplo, Sí. eso se hacía la demostración como usando, entre otras cosas, la suma telescópica. La suma telescópica es una sumatoria, en la cual el término general es la resta de dos términos. Es digamos, cuando uno tiene una sucesión a sub n, y la sumatoria es la sumatoria de a sub n más 1 menos a sub n. O sea que resta dos términos sucesivos Claro. para calcular cada término. Entonces, cuando uno suma, como cada término se resta en uno de los sumandos se resta, en el otro se suma, y se resta y se suma, y se resta y se suma, se cancelan todos menos el último y el primero. Y queda que la sumatoria es el a sub n más 1 menos el a sub 1. A ver, para que podamos verlo, a ver si te pongo, te voy a poner acá, a ver, por acá. O sea, una suma telescópica es de la forma sumatoria de A sub, bueno, acá tendría que poner en realidad K, para un poquito, voy a poner desde K igual 1 a N, de A sub K más 1 menos A sub K, donde A sub K es alguna sucesión. Si yo tengo que calcular esto me va a dar, el primer término es A2 menos A1, el segundo término es A3 menos A2, después tengo A4 menos A3, y así sigue, ¿no? Y digamos el penúltimo término, que sería el de n-1, el de k igual a n-1, me daría an menos an menos 1, y el último me da an más 1 menos an. Entonces, este a sub 2 se cancela con este a sub 3 se cancela con este a sub 4 se cancela con uno que está por acá. Este a sub n se cancela con este a sub n menos 1 se cancela con uno que anda por acá. Y entonces lo que queda de esta sumatoria al final es el a sub n más 1 menos el a sub 1. A n más 1 menos a1. Entonces, como que esta sumatoria, que tiene un montón de tramos, se contrae como los viejos catalejos de los piratas, ¿sí? Los telescopios que se usaban antes, que uno agarraba y lo apretaba y le terminaba quedando una cosa cortita con el ocular de un lado y el objetivo del otro, en lugar de estirado. Por eso el nombre telescópica, ¿sí?
Bueno, esto lo usa Bernie en algunos de estas, en esta, por ejemplo, en la 2, hace la cuenta y muestra que queda como, se puede expresar como una telescópica, y de ahí, tácate, usa esta fórmula y ya tiene una forma de hacer las sumas, una fórmula para la suma, y después le calcula el límite. Y lo habíamos visto cuando vimos la suma, la fórmula de la suma de k al cuadrado, a ver, k al cuadrado, de k igual 1 a n. Estaba toda la demostración hecha, que se hacía, por un lado se expresaba como telescópica, perdón, se planteaba, para hacer esta, se planteaba la suma de k más 1 al cubo, creo que era menos k al cubo. Se planteaba esta suma, ¿no?, que es una telescópica. A ver, un poquito, que tengo que borrar algo que me quedó de más acá. Se planteaba esa suma, que es una telescópica, y por un lado se ponía como telescópica, y por otro lado se hacía esta cuenta y quedaba, bueno, desplegando este cubo, ¿no?, quedaba algo que tenía k cuadrado, k y 1. No me acuerdo cuáles eran los coeficientes, pero quedaba una suma que involucraba estas tres cosas, y entonces, si esta era la que queríamos, y esta, bueno, se ponía como varias sumas, no sé si se acuerdan, y se igualaba entonces el resultado de con el resultado el resultado de la telescópica, porque esto por un lado era telescópica, y por el otro lado, al desplegarlo, me quedaba algo con la suma de k cuadrado, otra cosa con la suma de k, y otra cosa con la suma de 1, que es n. Entonces, igualando esto con esto, se terminaba despejando esta, que era la que queríamos sacar. Y después también en algún ejercicio se les pedía que calcularan ustedes la sumatoria de k cubo, que se hace en forma similar. Bueno, esto ya fue a principios de año. Y bueno, y Bernie lo usa esto en algunos de estos, en creo, que se puede poner como 1 sobre n más 1 sobre menos 1 sobre n o algo así. Esta también la pone como un par de sumas telescópicas. Y listo. Y bueno, y ahí lo usa. Creo que no hay más que haga por telescópicas acá. ¿Se entendió? Sí, sí, era una duda que tuvo, porque hace mucho que no la veíamos y quería Claro, aprovecharlo. hace un montón que vimos eso. Creo que el primer mes fue lo que vimos esto. Sí, debe haber sido después de las primeras cosas que vimos. Claro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? De algún ejercicio de la teoría? ¿Ah? ¿Cómo anduvo Bernie? ¿Está claro en las explicaciones? Yo hasta ahora voy entendiendo. Tipo, me faltaría ver los criterios y estoy entendiendo cómo lo explica. Bueno, como apareció esta verificación de aprendizaje acá, les quería dar más o menos una explicación de hacer algo parecido a para que vean por dónde sale, porque no vamos a tener, como no, yo el viernes ni sabía que iban a poner esto. Y entonces podríamos hacer algo parecido a ese. No quiero hacer ese mismo para no estropearle, para no spoilearlo, como dicen ahora. Les comento que esto que está acá, fíjense que tiene una potencia de un número, acá la X no es n, o sea, en la sumatoria el índice es n. La X para esta sumatoria es una constante. Lo único que puede tomar distintos valores, es como un parámetro, ¿no? Y entonces hay que estudiar esto para ver para cuáles X converge.
En los ejercicios que hay acá no hay ninguno parecido a eso que tenga algún parámetro. Pero lo que les quiero comentar acá, fíjense que por un lado tiene esto que está elevado a una potencia, y entonces se parece, y por otro lado tiene este cociente, ¿no? Entonces, la parte que es como una potencia cuya base es fija, ¿verdad? Porque como la base no depende de n, es como si fuera un r a la n o a a la n, ¿sí? Lo único que se llama aquí menos 1. Entonces, en ese sentido, se parece a esta, por ejemplo, que está acá, que tiene un n por e a la menos n. Entonces podría, bueno, yo no sé cómo lo hizo Bernie, pero la idea en uno como este es aplicar uno de los criterios que normalmente los más usados son el del cociente y el de la raíz enésima. Y les quería ya comentar algunas cosas de los cocientes que no sé si está en el teórico, creo que sí, mencionado, pero es que, o sea, primero, los criterios de cociente y raíz enésima solo se pueden aplicar para series de términos positivos, ¿sí? Series de términos positivos. ¿Ok? Entonces, supongamos que en este problema, en lugar de ser esta serie, tuvieran la serie de n por, vamos a ponerle x a la n, ¿sí? O sea, como que es un parámetro variable que puede cambiar desde n igual, y vamos a ponerle de 1 a infinito. Entonces, esta x es un parámetro que puede tomar distintos valores si nos interesa saber para cuáles converge o no converge. Ahora, esta serie, si la x es negativa, esto no es de términos positivos, porque esto va a ir alternando, supóngase que valga menos 2, entonces según avanza el n, x a la n le va a dar menos 2, después le va a dar 4, después le va a dar menos 8, después le va a dar 16, ¿no? Entonces va cambiando de signo, no es de términos positivos. Pero hay una forma de arreglar eso, que es usar el criterio de convergencia absoluta. Que el criterio de convergencia absoluta dice que si tenemos una serie de A sub n que converge, perdón, si tenemos una serie que converge menor que infinito. Les comento que muchas veces no se pone el de n igual a 0 infinito, se aparece la serie así, sigma, sin que diga abajo ni n igual a 0 ni arriba infinito, sería lo mismo que el que dijera desde n igual a 1 normalmente a infinito, ¿no? A veces por comodidad o por rapidez uno pone solo esto sin queriendo decir esta serie. ¿Ah? Entonces le decía, el criterio dice que si esto converge, entonces la serie de valor absoluto de A sub n también converge. Eso es lo que dice el criterio de convergencia absoluta. Es más, se dice, cuando esto sucede, se dice que la serie, o sea, si, vamos a ponerlo acá, si sigma de valor absoluto de A sub n converge, se dice que sigma de A sub n converge absolutamente. ¿No? Eso es, perdón, a ver, sí, está bien. Por eso se llama criterio de convergencia absoluta de acá arriba, ¿sí? Porque lo que me estaría diciendo
es lo siguiente. Perdón, acá creo que lo hice al revés. No, lo hice al revés acá. Esto es así. Ahí. Ah, el teorema, digamos, de convergencia absoluta me dice que si una serie converge en valor absoluto, entonces al sacarle el valor absoluto también converge. ¿Ya? Entonces, si esta converge, que es lo mismo que decir que esta converge absolutamente, entonces converge. La otra forma de ponerlo es si sigma sub n converge absolutamente, entonces sigma sub n converge. ¿Ah? ¿Y qué tiene de bueno esto? Que esta es de términos positivos y esta la puedo estudiar por los criterios de cociente o de la raíz enésima. Entonces, volviendo a un supuesto ejercicio que no está, pero que lo vamos a hacer como si fuera este un ejercicio. A ver, un poquito vamos a correr esto para el costado. Si yo tengo que estudiar, ver qué pasa, para qué valores de x converge la serie de nx a la n, sí, ¿ah? Entonces, y yo no sé cuál es el signo de x, entonces lo que puedo hacer es estudiar primero la serie de valores absolutos. Entonces estudio la serie de valor absoluto de nx a la n. ¿Sí? Si esta converge, entonces esta va a converger, porque esta convergería absolutamente. ¿Ok? Entonces, y esta es de términos positivos. Y como es de términos positivos, se puede usar el criterio de cociente, que es el criterio de D'Alembert, o el criterio de Cauchy, que es el de la raíz enésima. ¿Sí? Que son criterios muy sencillos, digamos, fáciles de usar, rápidos, darán, digamos, un resultado positivo o no, pero en poco, enseguida voy a saber si me da algo o no. Y si converge, entonces tengo que esta converge. Y en los casos en que no converge esta, en teoría no sé nada de la de arriba, ¿sí? Pero puedo estudiar qué es lo que pasa, bueno, por otras formas. Vamos a verlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a estudiar esta serie, que me queda entonces, esta serie me queda la serie de n por valor absoluto de x elevado a la n. ¿Sí? Así se podría poner. ¿Ok? Y para esta puedo usar el criterio de raíz enésima o el del cociente. Usualmente lo recomendable es usar, a menos que esté cantado, que yo tenga, supónganse que ustedes tengan una serie, y lo pongo por acá abajo, si tienen algo que sea, por ejemplo, no sé, n más 1 sobre 2n elevado a la n, o sea que el sumando, el término general es una potencia de n, entonces cuando yo hago la raíz enésima, se me simplifica la potencia y me queda una papa bien fácil. A menos que sea así, de esta forma, que sea de la forma entonces suma de a sub n a la n, no conviene usar el de la raíz, conviene tratar de usar el cociente, porque así no me queda un límite de una raíz enésima de algo. Si acá yo hiciera la raíz enésima, me va a quedar la raíz enésima de n, que tengo que calcular el límite. Y en cambio en el del cociente va a ser más fácil. Vamos a ver. Lo que dice el criterio del cociente es que si
a sub n mayor que 0 para todo n, y el límite de an más 1 sobre a sub n es igual a L, entonces tengo tres casos. El caso en que el L sea menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Si el límite S me da, vamos a correr un poquito más, si el límite S si es menor a 1, entonces la serie de A sub n converge. Si el límite S es mayor a 1, entonces la serie diverge. Y acá no se sabe. Puede ser convergente o divergente, dependerá de cuál sea la serie en particular y habrá que estudiarla. Entonces acá no se sabe. ¿Okay? Puede ser cualquiera de las dos. Y ahí el criterio no sirve y hay que usar otra cosa. Algo parecido pasa con el criterio de raíz enésima. Lo único que este límite es de raíz enésima de A sub n. ¿Sí? Y una cosa que se sabe es que los dos, el resultado siempre es el mismo. ¿Sí? El límite de esto, porque el problema está acá, cuando me da 1 y no se sabe. Bueno, si el límite del cociente les da 1, de la raíz enésima también les da 1. Así que si este criterio no le sirvió para definir, el otro no vale la pena hacerlo porque tampoco le va a servir. Así que la elección de cuál de los dos criterios usar es más bien para según cuál sea más fácil de calcular el límite. Como les digo, casi siempre el del cociente es más fácil. En este caso, por ejemplo, tendríamos que calcular el límite cuando, acá me olvidé de poner cuando n tiende a infinito. El límite cuando n tiende a infinito de el término n más 1 de esta serie, que sería n más 1 por valor absoluto de x a la n más 1, ¿no? N más 1, valor absoluto de x a la n más 1, dividido el término n, que sería n por valor absoluto de x a la n. Sí, yo puedo simplificar acá, porque tengo la potencia de x, valor absoluto de x. Bueno, esto estoy suponiendo que x es distinto de 0, ¿sí? Fíjense que si x es 0, esta serie da la serie de 0, o sea que ya sé que converge, ya sé que si x igual 0, converge. ¿Tá? Porque me da la serie de 0. Entonces, si x es distinto a 0, ahí puedo hacer este cociente. Y les decía, yo simplifico acá y me queda n más 1 sobre n por un solo valor absoluto de x, porque se me simplifica esta potencia con este n de acá. ¿Y este límite cuánto da? Esto tiende a 1, todo esto, ¿no? Entonces el límite me da valor absoluto de x, ¿ok? Que sería mi L del criterio. Y entonces ahí yo tendría que, si x en valor absoluto es menor a 1, o aplico el criterio de Lane, me dice que la serie de como era n de n valor absoluto de x, perdón, sí, ahí está la n, déjame correrlo. Esta serie sería menor que infinito. Si valor absoluto de x es igual a 1, no sé. Y si valor absoluto de x es mayor a 1, entonces me da infinito. ¿Ah? Ahora,
por el criterio de convergencia absoluta, eso significa que si esta converge, entonces la serie sin el valor absoluto converge también. Entonces, acá yo sé que en este caso la serie de nx a la n converge. ¿Tá? En este caso yo no puedo deducir de esto, no puedo decir qué va a pasar con la serie. ¿Ah? Porque si el valor absoluto se le diverge, no implica necesariamente que diverja sin el valor absoluto. Profe, Sí. ¿por qué ahí puso que es igual a 1? En n más 1 sobre n. Porque esto cuando n tiende a infinito tiende a 1. Pero no es indeterminación eso. Sí, pero es una determinación que ya la conocemos. Tenemos n más 1 sobre n. Estos son dos polinomios del mismo grado. El límite, ¿se acuerdan que le daba el cociente de términos de mayor grado? ¿No lo vimos eso? Fíjate que n más 1 sobre n es igual a, dividiendo por n de los dos lados, o tomando n de factor común, me queda 1 más 1 sobre n, ¿no? Bueno, es más, es así, porque yo si divido acá, me queda, perdón, directamente Sí, esto, y esto tiende a 0. ¿Ok? sí, sí. Bueno, volviendo acá. En estos dos casos yo no puedo deducir en este porque no sé lo que pasa. Y en este que diverge, eso no implica que diverja necesariamente la serie sin valor absoluto. Entonces en estos casos voy a tener que ir a la serie original y ver qué pasa. Pero ¿qué pasa? En esos casos, si x es 1 o mayor, fíjense que estábamos calculando sigma de nx a la n, ¿no? Y entonces, otro de los criterios que andaban por ahí era el criterio de término general, que dice que, a ver, déjeme borrar esto, si uno tiene una serie, el criterio de término general dice que si la serie de A sub n converge, entonces el límite de A sub n cuando n tiende a infinito es 0. ¿Sí? O sea, si la serie converge, el término general tiende a 0. Y en la mayoría, en realidad esto teóricamente debería ser lo primero que uno se fije. Lo que pasa es que la gran mayoría de las series, de los problemas que se plantean, el término general tiende a 0 y no voy a saber si el término general tiende a 0, la serie puede converger o no. Ahora, de acá se deduce que si esto no es cierto, esto tampoco. Entonces, como contrarrecíproco de esto, se tiene que si el límite de A sub n es distinto de 0, entonces la serie de A sub n no converge. ¿Bien? Si converge, el límite tiene que dar 0. Entonces, si no da 0, no puede converger. Y entonces, en el caso de nuestra serie, que era la serie de nx a la n, fíjense qué pasa con el límite de nx a la n cuando n tiende a infinito. Si el valor absoluto de x es mayor a 1, mayor o igual a 1. O sea, para estos dos casos que teníamos acá, que el criterio este no nos daba nada, ¿qué pasa? Si valor absoluto de x es mayor o igual a 1, entonces este límite es infinito. Porque x a la n tendería a infinito, o vale 1, si en el caso igual 1 me daría siempre 1 y el n tiene infinito. Esto tiene infinito, ¿no? Y o vale igual a 1 cuando x es 1, o tiende a infinito cuando x es en valor absoluto mayor a 1. Así que este límite es infinito.
Y por lo tanto no es 0. Y entonces usaría el criterio de término general y me daría que la serie de nx a la n no converge. O es infinito, digamos, nos daría, ¿no? Entonces, en resumen, ¿a qué llegamos? A que si valor absoluto de x menor a 1, la serie converge, y si valor absoluto de x mayor o igual que 1, no converge. Bueno, en forma similar se puede hacer el de la verificación de aprendizaje. Porque, a ver si vamos acá, esto es, guarda que es x menos 1, no x, ¿tá? Así que lo que yo acá hice con x sería x menos 1. Tendrían que primero plantear, como esto puede ser positivo o negativo, van a tener que plantear la serie del valor absoluto de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por x menos 1 a la n en valor absoluto y aplicarle acá el criterio. ¿Sí? Otra cosa que se va a dar acá en este caso, el límite del término general, o sea, el criterio en una parte le va a dar que, ¿cómo se llama? Cuando el n le da menor a 1, le da que converge, y entonces como converge absolutamente, converge la serie. Donde no le da la convergencia absoluta, no podemos saber qué pasa con la convergencia sin valor absoluto. Y si van a probar qué pasa con el límite del término general, 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por x menos 1 a la n, esto tiende a 0. Y esto depende de cuál sea el valor absoluto de x menos 1, puede tender a 0 o a infinito. Y ahí por acá lo pueden resolver. Por acá, si esta base, si el x menos 1 es en valor absoluto mayor a 1, como es el límite de una exponencial por una racional, por una potencial, el límite le va a dar infinito. Si valor absoluto de x menos 1 es mayor a 1. Ahí el límite le va a dar infinito. Por aquello de los órdenes de que este es un infinito de más orden que el n, que es potencial. Y en el caso de que sea igual a 1 este valor absoluto, bueno, entonces acá le queda un 1, y el límite de esto da 0, pero eso no implica que converja, ¿sí? Que el límite es 0. O sea, cuando el límite da infinito, de ahí van a sacar que la serie no converge. Cuando el límite le da 0, esto no les decide. Entonces, el caso en que x menos 1 sea igual a 1, ahí lo van a tener que estudiar de alguna otra. Perdón, si es igual a 1, van a tener que estudiar la serie de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Que es lo que les queda cuando ponen, en lugar de x menos 1, ponen 1. Esto si da igual a más 1, porque esto puede dar cuando x menos 1 es igual a más 1 o cuando es igual a menos 1. Cuando es igual a más 1 le queda esta serie. Cuando es igual a menos 1 les queda menos 1 a la n por 2n más 2 sobre n cuadrado más 1. Y acá es una serie alternante que tiene su criterio propio. Acá esta la van a estudiar como alternante. ¿Tá? Y esta, bueno, a pedal, tendrán que darse cuenta, tendrán que ver, usando el criterio de comparación, por ejemplo, 2n más 2 será. Sí, 2n más 1. Fíjese que 2n más 2 es n más 1. Es lo mismo. No, sería 2 veces n más 1 sobre n cuadrado más 1. Igual esto no tiene mucha simplificación.
Pero es probable que, bueno, creo que Bernie, no sé si no la tiene hecha, está por ahí. Y no sé si no le quedaba telescópica, no recuerdo. No creo, porque esta no creo que converja. Así que acá probablemente tenga que hacer comparación. Con algo para resolverlo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta de los ejercicios en particular. De algún ejercicio. Ya les di con esto, más o menos les di una guía de cómo hacer este. Es muy parecido a esto que acabo de hacer yo, toda esta cosa, lo único que hay esta fórmula distinta, y acá en lugar de x tienen x menos 1, lo cual no cambia prácticamente nada. Al final el límite acá, este L, le va a dar algo, como me dio a mí acá en función de x, le va a dar algo que va a tener que ver con el valor absoluto de x menos 1. No sé exactamente cuánto da, pero algo con esto le va a dar. Y ahí, ya les digo, solamente pueden deducir la convergencia cuando el L que les dé acá es menor a 1, y ahí les da que converge absolutamente. Si el L, acá el L que nos da acá, que no sé exactamente cuánto da, es algo, una función de esto, no es esto exactamente. Si este L le da menor a 1, valor absoluto, fenómeno, le da que converge. Si le da 1, no saben, si se le da mayor a 1, diverge absolutamente, pero eso no implica nada con respecto a la serie, o sea que a la serie sin signo la van a tener que estudiar. Pero sabiendo que el x menos 1 es... el X no, que esta cosa, el L, lo que le dio en ese caso sea mayor a 1, lo cual le va a simplificar, supongo, el tomar decisión con respecto a la serie. ¿Han visto algo de los ejercicios? ¿Alguno que no se entienda? ¿O algo de la teoría que quieran preguntar? Yo vi algunos, pero no tengo mucha duda. ¿Cómo? Que yo vi algunos, sabí primero y segundo, pero no tengo mucha duda. Ajá. Bueno, No sé cómo dice. van a tener que darle más adelante. Yo la verdad que no sabía que estaba esta verificación, y la verificación sale, ya les digo, ya van a tener que usar, como usé yo acá, el criterio del cociente, y probablemente tengan que usar el criterio alternante. ¿Dónde está? Acá. Decía, probablemente acá tengan que usar el criterio de la serie alternante. Y acá lo más probable, cuando esto vale 1, que acá tengan que usar el criterio de comparación. Que en el criterio de comparación tienen que comparar con alguna serie que vean si converge o no. Ahora, una serie que saben que convergen son las series de tipo 1 sobre n a la p. Estas, está por ahí que esta converge menor que infinito si p mayor a 1, y diverge si p es menor o igual que 1. Una cosa que me olvidé de decirle es que estuve probando y mejoré un poco la cuenta de Zoom de la facultad. Entonces, capaz que la semana que viene cambio y hago con otra cuenta de Zoom la clase a partir de la semana que viene. En ese caso, yo lo que voy a hacer es actualizar el link en la plataforma, ¿sí? Entonces, la semana que viene, fíjense el link de la plataforma que capaz que es muy probable que lo cambie, porque así no tenemos estas cortadas cada 40 minutos.
Bueno, volviendo le decía acá, ¿en dónde estábamos? Acá en comparación. En comparación, sí. Cuando tienen este tipo de funciones racionales, a ver, lo más probable es que le convenga fijarse de comparar con alguna de estas, de las series P. Y normalmente lo que importa entonces es como si fuera el grado efectivo que me queda acá. Y si fíjense que esto tendría grado, la de arriba tiene un grado menos que la de abajo, ¿sí? Entonces, como que 2n más 2, 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, yo la trataría de cambiar, ¿cómo se llama esto? De comparar con 1 sobre n. Porque esto es más o menos parecido o equivalente cuando n es muy grande a 1 sobre n. Lo que no sé si podrán, esta diverge, ¿sí? Entonces, para usar comparación así como viene, tendrían que demostrar que esta es mayor que esta, porque como esta sigma de 1 sobre n diverge, ¿sí? Entonces de ahí podrían sacar, si se puede demostrar esto, se podría sacar que esta diverge, ¿no? Y bueno, tendrán que ver si esto se puede probar. No creo que sea difícil. Y la otra es hacer lo que se llama comparación por paso al límite. La comparación por paso al límite le dice que si tienen que el límite, dos series de términos y a sub n y b sub n, y que el límite de a sub n sobre b sub n, cuando n tiende a infinito, si este límite es distinto de cero, pero finito, a ver, vamos a ponerle acá, es el límite si esto vale L distinto de cero, entonces las dos series sigma de A sub n y sigma de B sub n, acá creo que tienen que ser positivas, a n, bn mayores a cero. Entonces estas o las dos convergen o las dos divergen, o sea, son equivalentes. Son equivalentes. Queriendo decir con ese que una converge si solo si converge la otra. O sea, sigma de A sub n menor que infinito, si y solo si sigma de B sub n menor que infinito. ¿No? Entonces, con esto, que es lo que se llama comparación por paso al límite, podrían comparar, ahí sí, bastante fácil, la serie esta con la de 1 sobre n que saben que diverge. ¿No? Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta concreta, ni de teoría, ni de los ejercicios. Lo dejaría por acá esto. ¿Quieren preguntar alguna cosa? No. Cualquier duda está el foro para cuando se ponen a hacer en especial la verificación se trancan en algo, pregunten en el foro. Que eso tienen hasta el miércoles, mañana y pasado, aparte de hoy. Okay. Bueno, dale, profe. Bueno, recuerden de revisar Bueno, entonces profe. la próxima, ya el viernes mismo, capaz que cambie la cuenta y
y entonces el link del Zoom sería otro. ¿Ok? Dale. Bueno, Bueno, profe. nos vemos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao.